Doctor Reimberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí en compañía de mi amigo, el economista Eriden Estrella. Les sugiero que para ver el contenido que ya vieron en la primera parte de este programa y en el cual tratamos el asalto económico al Estado y el surgimiento de lo que sería la oligarquía dominicana, a través de la historia y más contenido que les es propio, que es muy interesante, vayan a su canal de YouTube que se llama así mismo Eriden Estrella. O pueden ir a nuestra plataforma también en Ciudadanos contra la Corrupción C3 en YouTube. Suscríbanse a ambas plataformas que no van a quedar decepcionados por el contenido. Nos quedamos en el programa pasado, en el año 2000, y de ahí en adelante pues le cedemos la palabra a nuestro compañero Eriden Estrella para continuar el análisis. Príncipe, honestamente, un honor estar aquí contigo de nuevo. Mío, el honor es mío. Empezamos desde cómo se crearon las empresas del Estado por Rafael Leónidas Trujillo y cómo el asesinato de Trujillo provocó una transferencia de propiedad, no jurídica, pero sí de facto, a una serie de testaferros que tenía Trujillo, y que ahí es como se forma el empresariado dominicano de los grandes medios de producción. Y que nunca pudieron controlar al sucesor de Trujillo, que fue Balaguer. Todo lo contrario. Se hacía lo que decía Balaguer, y luego ellos se dieron cuenta de que Balaguer no iba a volver al poder en 1994, 1995, y decidieron apoyar a Leonel Fernández, en donde el primer objetivo de Leonel Fernández fue reconocerles a ellos la propiedad jurídica sobre una serie de empresas que se habían fundado con capital del Estado. Leonel Fernández en 96-2000 hizo una serie de reformas de cómo funcionaba el Estado con la economía, que yo te puedo decir que fueron una actualización necesaria, que la verdad que bueno, hay que a veces uno lo asume, pero hay que decirlo. Fue la primera vez donde se utilizaron computadoras para llevar el registro financiero de un registro a papel contable como se tenía antes a un registro de computadora ya en un Excel, en una hoja de cálculo digital. Hasta de eso estamos hablando. Se instauró el email como medio de comunicación oficial. Y tú dirás, ¿por qué tú me estás hablando de esto? Bueno, porque hay que entender qué eran lo que eran las cosas, ¿no? Antes una persona se hacía un curso de mecanografía y de cómo atender teléfono y ya tenía un puesto como secretario. Esta fue la primera vez donde eso cambió. Ok, entonces Leonel no se reelige y quien él coloca para ganar las elecciones en el 2000 fue el Danilo Medina, y Danilo Medina perdió ante Hipólito Mejía. Tú sabes que hay una parte de eso que es bastante interesante, y es la ley de privatización o prácticamente privatización de la empresa pública. Ley de capitalización de las empresas del Estado. Así se Ese conoce. es el nombre jurídico. Exactamente. Y es el hecho de que a esos mismos grupos se le entregaron muchas cosas, y entre ellos gran parte de la inversión en estructura estratégica del Estado Dominicano, como lo fue la generación eléctrica. Estructura estratégica es estructura necesaria para la producción de bienes y servicios en una economía. Y es la estructura que si tú controlas, pues tú controlas. Tú controlas todo. Exactamente. Entonces, fíjate que lo gracioso de eso fue que la ley se llama, como tú dices, Ley de Capitalización de la Empresa Pública. Pero ahí no se puso un chele. No. Un centavo no se metió. No. Entonces, no hubo una transacción del sector privado. Nada. O sea, se supone que fue una apertura para invertir en esa estructura estatal empresarial. O estructura estatal pública, perdón. Porque posterior a la ley es que pasa a manos del empresariado, si se quiere, el control. Porque aparte de esto es bastante gracioso. La empresa estatal
imagínate una compañía que tenga un 100% de capital representado en acciones y que venga una persona, te compre 20, no te dé el dinero de esas 20 que compró y él tiene el control del 100% del capital de la empresa, poniendo tú el 80%. Eso es el equivalente. Así, eso fue así. Eso es el equivalente a una recompra de acciones de una misma empresa. Uh-huh. Eso es como cuando tú eres, ojalá, Renberto Tecnología, y tú cotizas en un mercado financiero. Ajá. Y tú generaste de ingresos 20,000 millones de pesos. Y tú dices, bueno, yo voy a coger 18,000 de estos 20,000 millones de pesos que generé este año para recomprarle las acciones mías que están en el mercado de valores. Ajá. Y tú la compras al precio que sea, con tal de que sean acciones tuyas. Y tú inflas el valor de las acciones, inflas el valor de la capitalización de mercado de tu empresa, pero al final es un juego de retroalimentación de capital. Sí. Donde no está pasando dinero de una mano a otra mano. Pero aquí se supone que ese socio foráneo nuevo, que era el inversionista privado, llevara capital que nunca entregó. O que colocó en riesgo un capital que nunca entregó. Fíjate en esto, para ponerte el mismo sector eléctrico, que es ejemplo sumamente claro. Aquí el Estado no pagaba energía eléctrica, lo que era la infraestructura estatal. No. Se suplía el 75% de la demanda y el subsidio era de 200 millones de pesos. 200 millones en aquel momento. Pasó a suplirse el mismo 75%. El Estado pagaba luz ahora y el subsidio pasó a 2,000 millones. Misma estructura, sin poner un centavo. Aparte de que esa sociedad, si se quiere, nunca se fiscalizó. Una de las pocas que se fiscalizaron fue Jaina. Por necesidad. No, y se armó un lío. Sí, porque hubo un problema. En el Fomper se armó un lío de que había un faltante de 10. Fomper. Sí, que todavía está operando, ¿eh? ¿Qué término? Pero oye, todavía está operando. Había un faltante de 10,000 millones de pesos, según el director del Fomper. Presenta una querella en contra de Jaina, de la parte privada. Sí. Y luego ADOCO, que es una ONG, Asociación Dominicana contra la Corrupción, presenta otra. Las dos son engavetadas aquí. Fiscal era Jenny Berenice Reynoso en ese tiempo. Engaveta los dos procesos. Uh-huh. La parte privada de Jaina, que era Jaina Investment Group o algo así, si mal no recuerdo, se siente tan segura que ella hace uso de la cláusula arbitral de la contratación en contra del Estado Dominicano para que le paguen a ellos. Oye, los pechuces que son en buen dominicano. Y le fuerzan la jugada al Fomper para él tener que someter también a un lado arbitral internacional ante el mismo tribunal, si se quiere, o cámara de laudo arbitral, o cámara de comercio, en contra de esa acción que somete la parte privada de Jaina. Se conocen las dos al mismo tiempo y le sale a estos verdugos, que son las administraciones Jaina, el tiro por la culata, como decimos nosotros. Porque en Francia, que es donde se conoce el arbitraje, se dan cuenta de que sí hubo fraude en perjuicio del Estado Dominicano. Pero no se dijo. No, tienen calladito. El Fomper lo publicó en su página y se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era que real y efectivamente estaban cargándole los impuestos de la parte privada a la parte pública. O sea, nosotros le estábamos pagando los impuestos a ellos. Sí, correcto. Y se otorgó una indemnización en beneficio del Estado Dominicano de más o menos 30 millones de dólares. ¿Qué fue lo que terminó ese conflicto en aquel momento? Pero, no, eso fue ahora, porque el laudo lo publicaron en el 2020. Pero eso fue lo que... Se dice... Ahí fue que terminó el conflicto, per se. Se dice... 20 años después. No. Entonces fue de mejor. Ok. Se dice que como la administración de la parte privada de Jaina, se dice, es
o fue aportada por los Vicini, el grupo Vicini, y que el solar de Sanssouci no se pagó nunca, que ellos compensaron esos 30 millones de dólares de la compra del terreno de Sanssouci, que ellos nunca pagaron tampoco, con la indemnización de los 30 millones de dólares de la condena del lado arbitral de Jaina. Eso es lo que se dice. Los documentos de eso no aparecen por parte. O sea que no te pagué y te pago o compenso y te devuelvo el solar por esa condena. Ay, mi madre. Pero al final... Se dice, nada, cuarto por nada. Cuarto por nada. Te pagué para compensarte con dinero que nunca te entregué. Te devuelvo el bien y ya. Y ya, punto. Y punto. Cero Y no tengo que darte un uso. chele. Ejemplo práctico, de nuevo. Yo te compro tu carro. Ajá. Tú me dices que son 30 millones de dólares o 30 mil dólares para poner un monto. Yo no te pago los 30 mil dólares. Tú me demandas a mí en daño y perjuicio. ¿Verdad? Me condenan a mí a los 30 mil dólares. Y yo, que ya me llevé los 30 mil dólares por En lo que me uso, están condenando, sacándole ¿verdad? uso al vehículo Te devuelvo el carro. usado. Sí, no te pago nada. Okay. Mejor, para diferenciar, para ponerlo más claro. Ajá. Todavía. Imagínate que yo te compre tu carro en 30 mil dólares. No te lo doy. Y luego, de una empresa tuya, me llevo 30 mil dólares. Me lo llevo. Así mismo, abuso de confianza en contra tuya. Entonces, yo no te he pagado el carro. No. Y te llevas de los Tú me llevas ante los tribunales por el robo de los 30 mil dólares de tu empresa. Luego tú ganas y me dice a mí, mira aquí tu condena por los 30 mil que tú me robaste. Y yo te devuelvo el carro por los 30 mil que nunca te pagué. No, al final, el derecho de uso durante un tiempo fue completamente gratuito para ti. Y no solo eso, que te estoy pagando a ti con el carro que yo nunca te pagué. Y además de que tú me estás dando De un ser activo así. devaluado ya. Porque Sí. el carro no vale lo que valía antes. Bueno, pues eso es para ilustrar a la persona Lo que de sucedió. cómo es que se maneja esto aquí. Mira, definitivamente que hubo un antes y un después, luego de luego del proceso de recapitalización de las empresas del Estado. Que nunca se capitalizaron, pero está Nunca se bien. capitalizaron, pero fue, no, hay que decirle el nombre de la ley, al final fue una privatización. Hubo un cambio, Ujú. en el sentido de que el nivel de poder que tenía el presidente sobre la gestión de la economía se redujo. Inmediatamente. Ok. Entregó el control de la inversión económica estratégica o en sectores estratégicos controlados por el Estado A la mano parte privada. Claro. Mucha gente dice que una de las peores cosas que sucedieron al inicio del siglo XXI en la República Dominicana fue la quiebra de los 5 bancos, empezando por Baninter en el 2003. Sin embargo, era claro desde el 2001 y sobre todo en el 2022 que había un problema serio con la economía dominicana, en donde la inflación ya había subido bastante para el 2002 y ya era obvio que muchas empresas industriales, entre ellas de telecomunicación, que estaban administradas por capitales verdaderamente extranjeros, tomaron la decisión de venta de esas empresas porque no tenían fe en el desarrollo a largo plazo de esas empresas. Y que lo que sí podemos decir aquí es que, uno, la quiebra de esos 5 bancos fue algo importante. Hay que mencionarlo cuando estamos hablando de historia económica de la República Dominicana. Y 3, que definitivamente en el proceso de recapitalización de empresas del Estado no se tocó el sector financiero. Sin embargo, hubo que tocarlo en el 2003 y en el 2004, porque era obvio que ese nivel de capital administrado por un solo sector no era suficiente reinvertirlo en el mismo, sino que se expandieron en otros ámbitos de la economía y eso no era conveniente, de que un banco fuese
dueños de canales de televisión, de aseguradoras, de empresas de seguro, incluso habían bancos que tenían su propia empresa de importación de productos y servicios. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso con una cosa? Bueno, que tiene muchísimo capital ocioso. Pero déjame decirte. Y una inmensa cantidad de bienes raíces de todo tipo. Déjame decirte. La quiebra de los bancos. Baninter, Bancrédito, Progreso. Mercantil. Y falta otro. Había uno más pequeño. Sí. Nos acordamos ahorita. Dentro de sí misma fue otra cogioca, si se quiere, como decimos nosotros los dominicanos. Bueno, 20 años después lo sabemos. No, pero confirmado. Déjame decirte. Porque aquí todo el mundo habla de Baninter porque fue, como quien dice, el marco mediático para justificar la intervención de la estructura bancaria del Baninter. Uh-huh. Me voy a explicar. Vamos a cogerte el Bancrédito de los Pelleranos. ¿Tú sabes que Bancrédito fue objeto de un contrato? ¿Cómo así? Oh, sí. Los Pelleranos o Pellerano hizo un acuerdo con el Banco Central. El banco no se liquidó prácticamente. Ellos hicieron un acuerdo y punto. Ellos cedieron su activo. O sea, no hubo ese proceso de desmembramiento, de litigio, de división de todo, auditoría de todos los activos. Nada de eso hubo ahí. Bancrédito se negoció contractualmente, se llegó a un acuerdo. A Pellerano se le perdonaron prácticamente 17,000 millones de pesos de salvamento que le había dado el Banco Central. O sea, Baninter empieza como un litigio privado. Uh-huh. Sí, claro. Pero Bancrédito no era un litigio privado. Bancrédito era un litigio público. Porque la intervención de Bancrédito, si se quiere, y la persecución judicial vino porque a Bancrédito se le dio un salvamento. O sea, se le dio dinero público. Se colocó... Fueron como 20,000. Esto es muy interesante desde el punto de vista técnico. Una cosa es cuando a un banco le falta liquidez, ajá, pero tiene cuentas por cobrar. Ajá. Y otra cosa es cuando le falta capital, ajá, porque le falta dinero, pero no tiene cuentas por cobrar. Ajá. Entonces, si te falta liquidez, uh-huh, el Banco Central te lo da. Uh-huh. Pero si te falta capital, eso es el Estado ya y Hacienda que debe de entrar en el proceso. Uh-huh. Bueno, pues le dan un salvamento primero. Y luego, pero dejan la misma administración y luego le dan otro. El salvamento llega a sobrepasar los 17,000 millones de pesos. Pero en la negociación de ese dinero, le bajaron de golpe el 42% de la deuda. De golpe, así mismo lo dice en el contrato de entrada. O sea que lo llevaron de 17,000 a 10,000 millones. Ya ahí perdimos nosotros, el pueblo dominicano, 7,000. Que no son solo los 7,000. No, claro, sin entrar en la discusión. No, los pormenores. De que, no, pero atiende. Esos 7,000 los cogemos. Lo votaron ellos primero a nivel privado. Lo suplimos nosotros a nivel público, que son los 7,000. Uh-huh. Pero para nosotros recuperar esos 7,000 que le bajamos, tuvimos que emitir bonos por la cantidad más los intereses que se pagan por la colocación del dinero. Entonces estamos perdiendo varias veces una misma suma. El costo de oportunidad, uh-huh, es muy alto. Entonces, les recibimos activos que no fue dinero. Para que tú tengas una idea, de esos 10,000 millones de pesos, lo único que se recibió en dinero fue $1 millón, $1 millón y pico de dólares. Que son 60 y pico de millones de pesos. Sí, pero con 60 horas. Pero óyeme bien. 60 horas en aquel momento eran muchísimo menos. Entonces, porque no estamos hablando eso fue el único dinero. La tasa de cambio. Eso fue el único dinero que recibimos. Ese fue el único dinero de 10,000 millones de pesos que nosotros le dimos en salvamento a los pelleranos. Se les recibieron buenos. Se les recibió el 30% de acciones de la compañía, que era la parte privada de Gejaina.
Por eso el Banco Central es ahora dueño del 30% de las acciones de una empresa cuya dirección la tiene Leonel Melo, que es el abogado de los Vicini, con un 70%. O sea, ellos controlan 2 veces capital público, si se quiere. Sin embargo, no se valorizaron en ningún momento esas acciones que se estaban recibiendo, ni ese activo que se estaba recibiendo, porque nosotros recibimos por un monto, pero no hay forma de decir que ese fuera el valor real de eso que nosotros recibimos. Sin embargo, de esa negociación de Bancrédito no se habla, nada más se habla de Baninter. ¿Tú sabes que Baninter Baninter iba a ser comprado por los Vicini? ¿Qué? Ban Progreso, que era del grupo Vicini, Sí. iba a comprar Bancrédito. Ah, sí, yo creo que... ¿Sabes dónde yo vi eso? Sí, En el libro 40 años de economía dominicana de Carlos Despradel. sí. Y él iba Que a él narra comprar ese proceso. 9 días antes, ya habiendo la Junta Monetaria aprobado la compra Sí, del Baninter, sí. Designan a Carolina Mejía. Ajá, hija y a de él su como, sí. como persona de... Porque Hipólito, que Sí. no es ningún loco, Hipólito quería una gente de confianza de él ahí. Y al suegro de Carolina. El Lo esposo. designa la Junta Monetaria. Sí, claro. Y paran la venta que se iba a dar 9 días después del Baninter. Ponemos nosotros los cuartos por el Baninter del Banco Central. Y se desmembra el Baninter entre los grupitos empresariales. Sí. La cartera de crédito. Exacto. Las cuentas por cobrar. Exacto. La cartera de tarjetas de crédito. La cartera de préstamos hipotecarios. La cartera de préstamos de consumo. O sea, así fue que se dividió. Bueno, pues así es que paran los Narri con la Delta sin pagar el precio de venta de la Delta. Para ponerte un ejemplo. Porque la Delta se adquieren 600 millones de pesos, que son prácticamente la mitad del dinero del préstamo que le debía la Delta Baninter. Pero en la contratación en ningún momento se habla del precio de venta, del valor del activo de la Delta. Nunca. Ellos simplemente pagaron la deuda y los Narri tienen la Delta sin haber pagado el precio por la Delta. Al día de hoy. Exactamente. Pues así mismo, tú tienes negociaciones como por ejemplo para las sucursales del Baninter, se designa a el Banco Nova Scotia como la persona que representa la comisión liquidadora del Baninter, o sea, un banco privado representando los intereses del pueblo dominicano. Óyeme bien, le dio poder la comisión liquidadora del Baninter al presidente de ese banco en ese momento, que curiosamente adquiere todo ese activo. Bueno, ahí del están Baninter. todas las sucursales. La sucursal principal de ese banco en el día de hoy, Ajá. en la 27 con Churchill, sigue, eso era Baninter. Pero fíjate en esto, la adquiere el Scotia Bank y posteriormente, en el 2018, el grupo RISEC es quien adquiere todo ese activo del Scotia Bank. La FP, la línea de crédito, el activo completo prácticamente del Scotia Bank lo adquirieron los RISEC. Pasó lo que pasó en el 2003. Llega Leonel de nuevo, El Salvador. Y la principal idea de Leonel Fernández, 2004-2008, fue la apertura de la economía dominicana. Donde se firmó el RD-CAFTA, que en un momento determinado fue solamente CAFTA. Porque me acuerdo yo como hoy que el presidente mexicano de aquel momento, Vicente Fox, le dijo a George Bush que a él le interesaba firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que Bush Jr. le dijo, más bien a nosotros nos interesa un tratado de libre comercio con una región latinoamericana completa y no con un país en específico. Y de ahí es donde surgen las principales negociaciones, las primeras negociaciones con lo que luego fue el CAFTA, que luego Leonel, y hay que decirlo porque no fue de otra manera, con su influencia, porque estaba muy bien parado en Washington, logró que incluyeran a la República Dominicana ahí. Y eso hay que tomarlo en cuenta.
Porque cuando llega Dominicana a la mesa de negociación, Remberto, más de la mitad del tratado ya estaba negociado. Era o aceptas esto o te sales. Y creo que tú no puedes analizar al día de hoy los efectos de la economía que ha tenido el RDCAFTA en la economía dominicana si tú no entras en conciencia de esa realidad. Pero hay un lado del que nadie habla. Tú sabes que nosotros no tuvimos ningún beneficio por entrar ahí. Y yo te voy a explicar por qué. Cuéntame. Leonel Fernández suscribe el DERECAFTA. Se supone que nosotros no tenemos aranceles en cuanto a las negociaciones de mercadería, bienes o lo que fuera de los países signatarios. Pero Leonel Fernández, en lugar de dejarle ese beneficio al pueblo dominicano, en el 2005, crea la primera ley de compensación tributaria. ¿Y qué era la ley de compensación tributaria? Que el dinero que nosotros, el pueblo dominicano, nos ahorramos firmando el DERECAFTA, se iba a aumentar para recaudar la misma proporción y más en los otros aranceles que no tenían que ver nada con el tratado. Y ahí empezó a subir entre algunos de los renglones los combustibles. Ya, me acuerdo de eso. Pero espérate, hace el primer monte en el 95, pero luego en el 96 él hace otra ley de compensación tributaria, o sea, suben más. Y esta fue por tabla, o sea que estamos hablando, para ponerte un ejemplo, nada más en los combustibles, se aumentó 50 y pico de pesos en la premium, 60 pesos en la premium, si mal no recuerdo, y 53 en la gasolina regular por tabla, o sea, no era por proporción. No es una proporción en cuanto al precio. No. Fue un dictamen. Exacto. Aparte de la proporción que ya había establecida en las leyes previas, en la 112-00, más el monte que tenía en el 95, el del 96 estableció por tabla un aumento, que luego se siguió en la reforma fiscal del 2012 por el déficit fiscal de los 187,000 millones de pesos que él dejó. No fue más que la tercera parte de esos dos montes de la ley de compensaciones tributarias. O sea que nosotros no solo nosotros no ganamos absolutamente nada firmando el DERECAFTA, sino que se nos elevaron los impuestos mucho más allá de lo que sería lo necesario para hacer esa compensación por la pérdida de ingresos. Yo te voy a dar un ejemplo que va por donde tú vas. Que ese me acuerdo de yo. Yo soy fanático de la industria automotriz. A mí me encanta los carros. Y no es nada más un tema de los carros. A mí me gusta el vehículo como expresión cultural de la ingeniería humana. Un poco más allá. Luego lo debatimos. Traer un vehículo nuevo a la República Dominicana antes del 2006 tenía un 16% de arancel. Y ese era el nombre. Se quita el arancel por el RDCAFTA y se coloca una nueva figura tributaria que es de 18% de nueva placa. O mejor dicho, 18% de primera placa. Pero dime, sí. No me lo pongan pónmelo en 16, que por lo menos era lo mismo que había antes. Sí. Y entonces, ahí fue donde se colocó por primera vez el tema de que no se podían importar vehículos de más de cierto periodo de tiempo. Y ahí fue donde tú lo ves. La cultura dominicana siempre ha sido una cultura muy automotriz. El vehículo siempre se ha visto como la emancipación de tu progreso personal y profesional y económico. Pero luego de ahí se consolidó. Porque se imposibilitó. Sí. Ni siquiera a los pobres, no. A la clase media tener un vehículo. Completamente. Se dejó sin opciones. Sí. Y eso se mantiene al día de hoy. Sí. Nosotros no tuvimos ningún beneficio por la firma de esos acuerdos. El pueblo dominicano no tuvo ningún beneficio. Nada. Del 2018
Al contrario, se utilizó como excusa para perjudicarnos más. Yo creo que hubo ciertos problemas con el sistema productivo, porque no 2018 como 10, sino desde el 2008 al 2012, que ya fue el último periodo de Leonel Fernández. Era obvio ya que, primero, no que era obvio, ya había pasado suficiente tiempo como para tú evaluar las consecuencias económicas del DERECAFTA. ¿Ok? Y básicamente la economía dominicana se llenó de un sinnúmero de productos de consumo masivo de empresas latinoamericanas. ¿Y por qué sucedió eso? Porque producir en RD ya era obvio. O sea, aquí fue donde empezó el discurso de que era costoso producir en RD. O se había hecho costoso. Exactamente. Que no es igual. Precisamente por el tema de compensación fiscal que tú estabas hablando. Nosotros no ganamos nada, perdimos. Y no se puede sacar, ¿no? En un análisis como el que estamos haciendo ahora, hay que por lo menos considerarlo, es el peso de la fuerte crisis financiera que hubo en el 2008, que se extendió hasta el 2012. Que fue algo que, una de las frases fúnebres más célebres fue que la economía dominicana estaba blindada. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Fue un completo disparate. Sí, no. Tú tienes que verlo de su perspectiva. Acuérdate. Tú tienes un entorno. Si tú quieres, le podemos llamar un entramado político empresarial o empresarial político que tiene un sistema para ellos. Cuando te dicen la economía dominicana está blindada, ellos no están pensando en nosotros. Ellos están pensando en su estructura. Y es lógico que esté blindada porque es que ellos tienen ganancia por fuerza, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué significa ganancia por fuerza? Esta gente no son empresarios, esta gente no diseñaron un producto nuevo, no son competitivos, no discuten mejor oferta uno contra otro para mejorar el mercado. Mejores procesos tecnológicos, no elevan la calidad, nada. Estos no son empresarios. Esto simplemente... Es más, para darte una razón ahí. Siempre he sido consumidor de una mezcla de leche con chocolate que todo el mundo sabe cuál es. La mejor leche con chocolate de la historia dominicana dejó de hacerse en el 2003. Se cambió la fórmula y más nunca ha vuelto a ser la misma. Sí. Pero oye esto, ¿qué significa eso? Que ellos, su ganancia viene directamente del Estado. Porque ellos son los suplidores del Estado. O forzan al Estado. Precisamente la leche con chocolate que te estoy diciendo era parte del desayuno escolar. Pues entonces, o forzan el Estado a que le dé un beneficio. Entonces, siendo así, el producto no mejora nunca. Pero los impuestos siguen cobrándose. Eso significa que esa estructura político-empresarial sí está blindada. Porque que siempre buscan la manera de sacarnos de sacar su beneficio del dinero de nosotros. Por ejemplo, la AFP. La AFP, aquí se armó un lío cuando se dio la ley de seguridad social. 2000. Porque 2001. Febrero, sí, pero la entrada en vigencia fue febrero 189, una cosa así. O sea, la aprobó Hipólito, sí, es cierto. Y porque yo me acuerdo de los spots publicitarios. Sí, pero ¿quiénes se estaban matando por el control? Baninter y el Banco Popular. Por el control de un dinero que por ley se le iba a sacar al pueblo dominicano para sus pensiones. ¿Entiendes? Es lo que te digo, el beneficio de ellos y el capital sale por fuerza del dinero del pueblo dominicano. Por eso es que ellos sí están blindados. Por eso es que siempre hay un crecimiento económico. Pero tú puedes tener 100 pesos repartidos entre 100 gente, o tú puedes tener 99 en los bolsillos de una sola gente y un peso repartido en chela entre muchos y siguen siendo 100. O sea, así se va a reflejar. Hay 100 pesos en República Dominicana. Ahora, ¿dónde están los 100 pesos? Ese grupo. Porque siempre obtienen capital y beneficio del erario público. Es por fuerza.
¿Quieren aumentar la ganancia? Suben la tarifa. Te voy a poner un ejemplo. El pacto eléctrico. El pacto eléctrico estaba para firmarse en el año 2012. Porque había una serie de necesidades, según ellos. Bueno, crisis. Ajá. De lo que era la infraestructura eléctrica, el tendido, etcétera, etcétera. Oye, el año 2012. ¿Qué significa eso? Si tú me dices que tú necesitas un pacto eléctrico para tú resolver un problema urgente en el 2012, o se resuelve el problema o se cae la vaina. Pues no se cayó. No. Y seguimos 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Que cuando se firme el pacto eléctrico. ¿Y qué pacto eléctrico? Entonces, porque el pacto eléctrico que había en el 2012 no fue el que se terminó, pero para nada. Pues entonces, atiende esto. Tú me vas a decir a mí que tú estás firmando en el 2021 por una necesidad o una urgencia que tú tenías en el año 2012. Exactamente. No había crisis. Punto. Porque la resolvieron ellos, tuvieron que suplantar el tendido eléctrico. Si no, no hay generación. Entonces, si ya se arregló el problema, ¿por qué tantos años después tengo yo que agarrar y firmarte un documento para que tú alces la tarifa eléctrica 4 veces en línea, que fue donde paró, con la excusa de un problema que tú tenías en el 2012? Tú ves. Es que ellos siempre sacan el dinero de nosotros. Es verdad que ellos se encuentran blindados. Es cierto, él no estaba diciendo mentiras, pero él no estaba hablando del pueblo dominicano. Él estaba hablando de esa estructura, que no hay forma de que caiga mientras nosotros, el pueblo dominicano, paguemos impuestos. Y lo sacan como quiera. Mire el sector turismo. El sector turismo no paga. Bueno, no paga. Airbnb, que es una plataforma de distribución directa de rentas de corto plazo. Básicamente, desde que se estableció y lo que ha hecho es darle rentabilidad a los propietarios de bienes raíces. Sin embargo, se va a legislar para limitar la penetración de Airbnb en el mercado de bienes raíces, quitándole un ingreso a la gente que ya la gente tiene. ¿Para qué? Para que los turistas tengan que hospedarse obligatoriamente en el sector hotelero de ese capital de hoteles que hay en la República Dominicana. Lo que te estoy diciendo es por fuerza. Ellos obtienen capital y beneficio del dinero de nosotros de forma directa. Te voy a poner un ejemplo en ese mismo sentido. Imagínate tú que aquí en estructura hotelera de ese grupo podamos recibir 5 millones de turistas. Ok. Si tú agarras y dices, no, pero espérate, nosotros como país, si fomentamos el Airbnb o la distribución indirecta de hospedaje, estaríamos hablando de podemos llegar a 12 millones. Pues, exacto, vamos a ponerle, podríamos recibir 15 porque tendríamos espacio para 10 millones más. Tomando en cuenta que los 7 millones que se están agregando no están trancados en un todo incluido. Exacto. Dígase que hay un derrame del turismo. Sí. Pero ¿qué sucede? Como ese grupo lo que quiere es que vengan turistas, pero que vengan a los hoteles de ellos. A los demás nadie. Garantizar. Y si no vienen a los demás, si no vienen a los de nosotros, que no vengan. Exactamente. Okay. Buscan la manera de pasar una ley que siempre pasan, precisamente para poner la práctica en chino, limitarla para que el flujo, aunque sea perjudicial para el país porque la estructura no aguanta un crecimiento, sí tenga que hospedarse obligatoriamente en la de ellos. Es así. Y vienen y te dicen, no, porque Nueva York lo hizo así. Pero tú vas a adoptar una política económica neoyorquina sin adoptar su sistema financiero, sin apoyar su sistema de crédito, sin apoyar su sistema fiscal, que es uno de los más sencillos que hay en todos los estados federales estadounidenses. Pero yo quiero, atiende, el aeropuerto de Punta Cana. Y mira que es un pleito entre dos de ese mismo grupo, que es Frank Rainieri y Abraham Hasuri. Pero la verdad es que el aeropuerto
de Punta Cana no perjudicaba a nadie. Sí. Al contrario, era mayor flujo. Por lo tanto, iba a abaratar el costo promedio de llegar. Ya. Es una infraestructura, iba a ser una infraestructura importante que iba a incrementar. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, estamos en 7.1, 7.2 millones de turistas. Pero si tú quieres llegar a 10 millones, en ese aeropuerto no puede ser. Porque hay que hacerle por lo menos 4 pistas más al aeropuerto. Que no estamos en planes de hacerse. Es lógico tener un nuevo aeropuerto. Y para hablar de la infraestructura de todo el país y ser honestos, se necesitan como 8 o 10 aeropuertos más. Sí, así es. Así es. Como mínimo en la República Dominicana. Así es. Porque no es solamente una cuestión del este. Si tú quieres desarrollar el sur, que tú sabes que tú y yo tenemos semanas ya hablando del sur y del tema de Pedernales y de las oportunidades que hay ahí, contrale, no tiene sentido yo aterrizar en Punta Cana para meterme en un vehículo Punta Cana San Juan de la Maguana 7 horas por esa carretera que es una pesadilla. Hay que hacerle un aeropuerto internacional a la zona sur. Yo diría que hay que hacerle por lo menos 2. Y en el Cibao ni se diga, porque hace también falta. Pero déjame hacerte una pregunta. Nosotros tenemos una isla tropical, o la mitad de una isla tropical. Eso significa que la temperatura varía de 2 a 3 grados por localidad como mucho. Entonces, ¿por qué nosotros no somos un gran país turístico? En lugar de tener puntos específicos turísticos. Sí, correcto. Porque de la misma manera que yo puedo llegar en un avión a Punta Cana, yo puedo llegar en un avión a Pedernales, a Puerto Plata, Samaná, a Montecristi, donde me dé la gana de ir, porque tenemos un país entero de eso. No es que estamos en un sitio en un lado con un clima y nos vamos a otra playa y drásticamente... Y el clima es totalmente diferente. Exactamente, ese no es el caso. Sin embargo, aquí, como el grupito solo tiene capacidad para sus estructuras, forzan el juego completo tipo embudo para que solo lleguen a sus estructuras, sofocando todo el turismo, lo demás. Mira, el turismo deportivo ahora es que se le está dando entrada aquí, porque como ellos no manejan deporte, no controlan eso. Y no saben de deporte. Exactamente. El turismo ecológico tampoco. Incluso la palabra ecológico... sí, es a patada. La están usando más como estrategia de marketing que como una realidad en cuanto a la implementación de un sistema realmente amigable con el medio ambiente. Exacto. Entonces, por eso no se da. Y es uno de los mayores potenciales que nosotros tenemos aquí. Pero como ellos no lo controlan, no hay un chele para desarrollar eso. Porque es que ellos tienen el control sobre la finanza pública. Ellos son los que deciden. Acuérdate que ellos controlan los bancos, ellos controlan la generación eléctrica, ellos controlan los puertos, los aeropuertos. Ellos, precisamente por ese mecanismo que se estableció, que han usufructuado de la época de Trujillo, donde el Estado lo provee de capital y dinero, controlan el capital y el dinero. Es así. Por eso es que nada avanza. Si tú te fijas, lo que era la estructura empresarial y las áreas que se crearon en la era de Trujillo, ahora tenemos exactamente lo mismo, más tecnificado, pero lo mismo. O sea, ya tú no tienes banco haciendo contabilidad a mano, tú la tienes con un sistema computarizado, pero solamente con inversión en áreas que ellos mismos controlan. O sea, aquí no hay un banco con un programa de inversión en tecnología. No. Sin embargo, los técnicos de nosotros o los tecnólogos de nosotros se van fuera y decollan. Bueno, tenemos el ejemplo de Juan Angustia, que es diseñador senior sin título universitario, que él mismo lo afirmó, en Google. O sea, el talento del muchacho es suficiente para Google, pero aquí era el loco que iba con su computadora al hombro. ¿Por qué? Porque ellos no controlan esos renglones. Sí, pero yo te puedo decir una cosa. Juan es uno, pero como él, yo te puedo decir a ti que hay miles. Él lo dijo. Él dijo, no soy el único dominicano en Google. Eso es mentira. Habemos más de 100. Tenemos un grupo. Hay dominicanos en Facebook. Hay dominicanos en Microsoft. Hay dominicanos en Amazon. Hay dominicanos en Netflix. Hay dominicanos en Spotify.
fuera de eso, hay dominicanos en PlayStation, hay dominicanos en Xbox, hay dominicanos haciendo videojuegos en Japón, Sí. hay dominicanos haciendo alguna de las... Por ejemplo, ¿sabes una cosa? Pero oye, ¿qué es lo que están haciendo? Miles de millones Sí. de dólares Sí. para otras empresas. Sí, correcto. En lugar de hacer Sí, miles de millones de dólares para empresas dominicanas. No. Incluso, y quizá no, porque lo dejamos en el 2008-2012, pero es que ya, como estamos estableciendo el tema de que no ha avanzado la Nada. estructura de producción, Nada. y yo realmente estoy de acuerdo con eso, y no ha avanzado por muchas razones. Tú ves la canasta de servicios digitales dominicanos, y lo único que ha avanzado es las plataformas digitales de entrega de productos de microcomercio a corta distancia, por el force que hubo durante la pandemia. Sí, claro. Y entonces es justo ya decir algo. El nivel de digitalización comercial del que vimos en el 2001 y en el 2022 es inferior en el 2024. Claro. Claro. Es inferior en el 2024. Pero no te vayas más lejos. Lo único que aquí progresa es lo que está fuera del sistema. Y te voy a poner un ejemplo a nivel tecnológico. La cárcel de la Victoria. Bárbaro. Está De los primeros que tomaron Starlink. exactamente. Donde bien. nunca se había visto eso. Llegó ahí de primero. Exacto. 16 parábolas de Starlink. Óyeme bien. En un sitio donde el sistema no llega para limitar nada. Como estamos hablando de un recinto carcelario. Donde hay un verdadero, déjame reformularlo, donde hay una verdadera economía de mercado. Exacto, exacto. Donde una banda compite con la otra por el mismo tipo de consumidor. Sí. Entonces sí hay un avance tecnológico. Sí hay un sistema sumamente rápido. Sí hay una búsqueda de esa ventaja a nivel de mercado, aunque sea criminal, pero la hay. Hay un sector tecnológico que ha tratado de limitar la penetración de Starlink. Claro, el que ellos controlan. Y fíjate que se vieron en la obligación de duplicar la velocidad de internet al mismo precio para poder competir, porque ya la gente estaba... Y yo creo que no han podido frenar absolutamente nada, porque aquí hay un problema. Starlink, tú lo colocas y tú te conectas a 200 megabits, 400 megabits de conexión a internet sin necesidad de un poste de luz. Yo lo que quiero decir es algo. El dominicano, cuando no se mete el gobierno, es extremadamente eficiente. Realmente. Sí, lo es. El dominicano. Es verdad. La inventiva dominicana para hacer dinero es una cosa que no tiene límites. Pero tú quieres que te diga cuál es el video o uno de los videos más vistos en YouTube. Es una empresa dominicana. Es el baile del sapito. Tú te ríes, tú lo puedes buscar. El baile del sapito. Es una sapita que si mal no recuerdo, verde, con una faldita rosada. Tiene más de 2,000 millones de reproducción y nadie lo sabe. Es de una empresa dominicana. O sea que hasta en YouTube estamos rompiendo cuando no se mete la estructura político-empresarial. Porque es que no pueden controlarlo. Lo único que crece es lo que ellos no controlan. Es lo único que crece. Porque aquí toda la estructura está controlada por ellos y está limitada precisamente por su falta de capacidad de desarrollo. Déjame decirte una cosa. Ellos ven la limitación de Airbnb como el salvavidas de ellos. Uh-huh. Yo te voy a decir una cosa. Hay un concepto que se llama Network Effects. Sí. O efectos de redes. Sí. Que en español, sinceramente, no he visto una traducción del término. Pero lo que eso quiere decir es algo muy sencillo. Tú ves lo difícil que es tú hablar con una gente que tenga Telegram. Uh-huh. Porque hay una plataforma que ya está establecida en WhatsApp. Sí. Y si tú no tienes WhatsApp, es difícil tú comunicarte con tu abuela, con tu papá, porque ellos lo que tienen es WhatsApp y no le venga tú a hablar a ellos de Telegram.
Ok. El turista que viaja por Airbnb solamente viaja a los países que tienen Airbnb. Sí, así es. Si tú no tienes Airbnb, mi hermano, bye. No Así me importa, no me interesa. Ya Así yo estoy es. en Airbnb, esta es la plataforma que a mí me gusta, ya yo sé cómo se mueve Airbnb. Otro ejemplo. El turista que se maneja por Uber, le gusta manejarse por Uber. Sí. Tanto en Nueva York, como en San Francisco, como en París, como en Múnich, como en Tokio. ¿Por qué? Porque ya entiende esa plataforma. Hacerlo pasar a otra plataforma es imposible. Entonces, tú lo que quieres es limitar la penetración de esa plataforma que ya tiene efectos de plataforma a su favor con un mercado global que lo único que van a hacer es no venir a la República Dominicana porque no se pueden hospedar mediante Airbnb. Pero no es solo eso. Fíjate en esto. El todo incluido que ellos manejan controla los mercados locales. Pero si tú tienes Airbnb, crecerían los mercados locales más allá del control del suplir el todo incluido. Correcto. Crecerían exponencialmente. Totalmente. Como han crecido. Sí. Aquí hay torres nuevas en Santo Domingo totalmente Sí. hechas para Airbnb. Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. Ellos no están tomando en cuenta los efectos en atraso que tiene este tipo de legislación. No, ellos sí lo están haciendo, a ellos no les importa. Okay. Lo están tomando en cuenta lo que no les importa. No, lo cual es peor todavía. No, porque esto es intencional, esto es control, porque si metemos aquí algo que pueda crecer que nosotros no podemos controlar, entonces vamos a perder el control del poder que tenemos aquí dentro de República Dominicana, porque tenemos la finanza agarrada por el cuello, nosotros somos los que lo controlamos y nos nutrimos de ella. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces quedamos para una tercera parte, porque este tema es complicado de tratar y nosotros lo estamos haciendo simple. Pero quedamos con el compromiso aquí con Eriden de una tercera y si hace falta una cuarta, pues una cuarta parte haremos. Pero por hoy lo vamos a dejar